días a todos los telespectadores, profesores, compañeros, docentes. Vamos a hablar acerca de este tema, que es el incidentaloma hipoficiario. Yo soy Simón, pues residente de tercer año, la doctora Claudia, la tutora de esta charla. Estamos pues haciendo el módulo de neurooncología. Entonces vamos a comenzar. Bueno, para desarrollar este tema, la guía principal que vamos a exponer es esta guía de la Sociedad Endocrina, que inclusive tiene respaldo pues aquí en Colombia, dentro del grupo de endocrinología y cirugía, pero tiene pues grandes grupos, ¿cierto? Es muy importante saber que aquí pues hay muchos puntos de vista, entonces este va a ser nuestra columna de vista y a otros conceptos, pues vamos a desarrollar varias guías y vamos a entender que hay diferentes conceptos para enfocar esta patología y que no solo pues tenemos la guía de la sociedad endocrina, sino que hay otros puntos de vista. Muchos de estos artículos se basan en esta guía y la citan pues constantemente. Pues primero hablemos un poco de la definición de qué es el incidentaloma hipoficiario. Básicamente, el incidentaloma es cuando se descubre una lesión hipoficiaria por una imagen de causa diferente a su presentación clínica. ¿Qué quiere decir? Yo estoy estudiando una causa diferente, una cefalea o algo, le hago un estudio tomográfico al paciente, resonancia, y ahí encuentro básicamente que hay una lesión que no que se encuentra a nivel hipoficiario, ¿cierto? Uno, lo primero es que no puede haber ningún síntoma relacionado con la hipófisis, sean síntomas vagos. Pues básicamente de estos temas se habla de la sintomatología visual o hormonal, donde hay sobreproducción de hipófisis, sobreproducción de hormonas o falta de esta producción. ¿Cuáles son las causas por las cuales se estudia esta condición? Básicamente cefalea, sobre todo las de tipo primario, ¿cierto? Migrañas, cefaleas autonómicas, cualquier otra alteración neurológica, una focalización o algo que obviamente no se genere por un adenoma hipoficiario o una lesión hipoficiaria, y casi siempre el trauma en pacientes jóvenes, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a desarrollar son tres conceptos. Esos tres conceptos es el orden en el cual está estipulada la información y la evidencia clínica. Entonces, lo primero en esta idea es que, uno, la evaluación inicial del incidentaloma. Esto pues tiene un concepto y realmente definir si es un incidentaloma o si simplemente es una presentación pues subclínica que no se había, digamos, estudiado a profundidad del paciente. El segundo es qué pacientes se definen para seguimiento. El tercero, qué pacientes se lleva a intervención. Realmente esto, pues, así pongan los tres pasos, no puede saltar del 1 al 3 o del 1 al 2 y después al 3, ¿cierto? No es una camisa de fuerza, pues, sino que es la forma como desarrollaron pues, los conceptos, ¿cierto? Pero a pesar de que existen estos tres conceptos, hay conceptos muy amplios, diversos, eso es lo que vamos a desarrollar en la charla. Y aparte de eso, tener que hay, afortunadamente, a pesar de todos estos conceptos, hay unas ideas muy claras y muy bien estructuradas que nos debemos llevar para casa. Entonces, lo primero es entender que el incidentaloma hipoficiario no es una enfermedad tan rara, realmente puede ser hasta frecuente, pero cuando vamos a la epidemiología vamos a entender por qué, digamos, es una enfermedad frecuente, pero a la vez que no se diagnostica con tanta facilidad, ¿cierto? Y digamos, hay un nuevo concepto donde ellos desarrollan, aparte de esa terminología clásica que tenemos de microadenoma y macroadenoma, ellos hacen una pequeña subdivisión, y esa pequeña subdivisión habla de lo que es microadenoma corto y microadenoma largo. Ahora hablaremos un poco de esas medidas, ya que el microadenoma largo tiene un comportamiento más similar al macroadenoma, mientras que el microadenoma corto tiene un comportamiento totalmente diferente a los otros dos grupos. Pero en general, un microadenoma corto, muy buen pronóstico, casi nunca requiere seguimiento. El largo secreta gran cantidad de hormonas y el macroadenoma usualmente tiene una disfunción de la producción de hormonas hipoficiales. Bueno, entonces lo primero a entender es que obviamente la incidencia de esta enfermedad no está completamente clara, obviamente porque el paciente se encuentra asintomático y no puede tener ninguna presentación clínica. Entonces realmente nunca podremos tener una estadística real de esta enfermedad, pero obviamente con el uso de imágenes
pues su incidencia ha aumentado, ¿cierto? ¿De dónde sale la información? Casi siempre los casos que se terminan extrapolando y se llevan a cirugía o en los casos de necropsia, ¿cierto? Digamos que es en las necropsias es donde más se ha detectado esta enfermedad. Obviamente hay algunas lesiones que no tienen gran tamaño, por lo cual son pasadas por alto. Entonces, digamos que hay que dar una serie de datos difíciles de interpretar. Bueno, ¿cuál es en los adultos? Porque más adelante hablaremos un poco de los niños, el orden de frecuencia de estos tumores. Entonces, lo importante tener en cuenta es que los tumores más frecuentes de todos son los adenomas hipoficiales, ¿cierto? Seguidos por los quistes de la hendidura de Rathke y los craniofaringiomas. Es muy importante entender que, de acuerdo a la revisión que veamos, los quistes de la hendidura de Rathke, de la bolsa de Rathke, pueden ser el número 1 y los adenomas pueden estar en segundo lugar. Los craniofaringiomas, si en los adultos, quedan en un tercer puesto. Entonces es muy importante tener esto porque según la revisión, pues la incidencia y según de donde se saque la estadística, no es lo mismo de una necropsia que un caso que se lleve a cirugía, pues la incidencia y la presentación va a cambiar. Bueno, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Si los tumores van a tener funcionamiento o no. Entonces, extrapolando pues todos esos estudios, junto con las inmunistoquímicas y las patologías, la principal idea que tenemos que tener es que la mayoría de lesiones hipoficiales que son de tipo adenoma, el 50%, es decir, la gran mayoría van a ser no secretores. El 20% va a tener 2 o más hormonas alteradas, un 15% van a ser gonadotropos positivos, esto es casi siempre por un estudio hormonal, el paciente casi no hace síntomas, y tal vez el menos frecuente es el de la hormona de crecimiento, pero vamos a ver que ese se le hace una gran cantidad de énfasis en los estudios. Bueno, lo más importante es qué tipo de imagen yo uso para hacer el diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo hacer una tomografía y una resonancia. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque eso, como vamos a ver más adelante, puede aumentar la incidencia en un gran porcentaje. Entonces, junto con todo esto y con la necropsia, se ha llegado a una estimación hasta el 10% de la población. Esto puede, según las revisiones y las guías, llegar hasta un 20%, pero hay que tener en claro que, digamos, de cada millón de personas, al menos 100 van a tener un incidentaloma hipoficial. Entonces hay que tener esta estadística muy clara. Afecta por igual a los sexos, las edades, los grupos etarios, o sea, no es algo pues que uno diga cierto grupo de edad o cierta condición debería estudiarse, ya que obviamente es un paciente asintomático. ¿Listo? Pero siempre quedarnos claro que la mayoría de lesiones van a ser pequeñas, o sea, van a ser microadenomas, van a ser no secretores. Y eso posiblemente se limite a una observación o inclusive a una alta para no hacerle seguimiento al paciente, que es lo que vamos a entender más adelante con el desarrollo de la guía. Bueno, entonces lo que veníamos hablando de las imágenes, ¿cuánto aumenta la incidencia por los estudios de imagen? Entonces, para la tomografía, la incidencia de los incidentalomas puede llegar hasta un 20% de los casos y se mueve en un rango de 4 a 20%. Pero miramos que con la resonancia se aumenta significativamente en un 10 hasta un 38% de los casos. Ahora, este concepto es muy importante porque los macroincidentalomas disminuyen su incidencia. ¿Qué quiere decir? Para caer en el concepto de incidentaloma, casi siempre estos tumores debutan por algún síntoma, que cuando se reinterroga al paciente o se estudia el paciente, sabemos que es una presentación de la enfermedad y digamos que cae por fuera del contexto de un incidentaloma. Por tomografía es más frecuente, presentar macroincidentalomas que caigan dentro del concepto de incidentaloma hipoficiario, llegando hasta un 0.2% cuando se hace una evaluación retrospectiva, y en la resonancia se reduce un poco más hasta el 0.16%. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que acorde a la imagen, pues se aumenta la detección de imágenes, pero a la vez puede caer el concepto de la incidencia de los incidentalomas hipoficiales. Entonces hay que tener esto muy, muy claro, porque siempre el primer paso en la evaluación de los incidentalomas es una historia clínica detallada y realmente determinar si el paciente tiene una presentación subclínica de la enfermedad. Bueno, afortunadamente los microadenomas en este contexto suelen tener un curso muy benigno y no suelen tener producciones hormonales. Entonces, como vamos a ver, casi siempre es un manejo conservador. Obviamente, pues vamos a ver la subdivisión de microadenomas cortos y largos, pero tener ese concepto grande, ya que en general los microadenomas grandes sí tienen un comportamiento más similar a los macroadenomas y se relacionan con producciones hormonales. Obviamente los macroadenomas sí tienen un curso más agresivo, tienen más frecuentes alteraciones hormonales, pero eso no es sobreproducción, sino
falta de producción o disfunción hormonal. Hay que tener siempre esto muy, muy claro y esto se va a repetir pues como a lo largo de la charla y de las guías cuando las revisamos, ¿cierto? Y lo más importante es que los macroadenomas en general sí van a tener alguna alteración hormonal, es decir, más de la mitad de los pacientes lo va a presentar, pero en general casi el 100% puede llegar a presentar, ¿cierto? Sea que sea una sobreproducción o una falta de producción de la hormona. Ahora, lo que hablamos de los pacientes pediátricos. En los pacientes pediátricos lo primero que buscamos es un quiste de la bolsa de Rathke, seguido de los craniofaringiomas y por último los microadenomas. Entonces digamos que en los niños el enfoque va a ser mucho más conservador, obviamente excepto en el caso de los craniofaringiomas. Pero en general con los quistes de la bolsa seremos muy conservadores como vamos a ver a continuación. Bueno, los diagnósticos diferenciales, pues básicamente cualquier lesión hipofisiaria cae dentro del contexto incidentaloma hipofisiario. Pero en general es importante tenernos en la cabeza que solo necesitamos tres componentes. Un adenoma secretor que se resume entre lo que es prolactina, hormona de crecimiento o cualquier estudio hormonal, ¿cierto? Y los Kilser de la bolsa de Rathke junto con los craniofaringiomas. El resto que tenemos acá sí están descritos, se han visto, pero en general son muy raros, extremadamente raros en el contexto de un incidentaloma hipofisiario, por ejemplo las metástasis, los carcinomas, porque generan síntomas, lo mismo la sarcoidosis. Entonces en este contexto, muchas de estas lesiones, a pesar de estar descritas, se hacen a un lado porque el paciente tiene alguna presentación clínica y no cumple los criterios para incidentaloma hipofisiario. Empecemos con las recomendaciones. Entonces, el grupo 1, que es la evaluación inicial del paciente con un incidentaloma. Entonces, el primer punto que nos dice la sociedad endocrina, ese paciente usted lo tiene que reinterrogar y lo tiene que reevaluar, buscando que alteraciones hormonales, sean de mucha producción, o sea, de hipersecreción o de hipofunción. Listo, entonces básicamente el punto 1 y el punto 2 se reduce a este punto, simplemente lo separan. Y el punto 1 habla de la hipersecreción y el punto 2 simplemente de la disfunción hipofisiaria, ¿cierto? Esto lo extrapolamos pues de esta información y es tratando pues como de encasillar el paciente, pero en general pues estos grupos terminan siendo un punto completo, ¿cierto? Es muy importante, dependiendo pues obviamente del tipo de imagen, pero que se le haga una resonancia al paciente, especialmente con énfasis en silla turca y en las vías visuales para ver si hay compresión del quiasma o la cercanía del tumor. Y aparte de eso, una evaluación de los campos visuales por oftalmología y obviamente pues con un test de campo visual, ¿cierto? Siempre muy importante y esta valoración. Ellos dicen que si el paciente tiene inicialmente una tomografía, evaluar la tomografía y después realizar una resonancia, porque obviamente de acuerdo a las características del tumor, si está calcificado, si es un contenido sólido quístico, todo este patrón es extremadamente importante y nos va a permitir enfocar el paciente y posiblemente estipular qué tipo de lesión tiene, ¿cierto? Eso no es una camisa de fuerza, pero es como el paso inicial. Entonces ahora, ¿en qué se reduce la evidencia? Entonces vamos a ver. Dependiendo de la guía, pero cuando hagamos los otros comparativos, vamos a ver que esto cambia un poco. Pero en general, para los adenomas que uno sospecha que estén muy funcionantes, ellos recomiendan solo pedir 3 hormonas de forma rutinaria, que sería la prolactina, la hormona de crecimiento y la ACTH. Es decir, busquemos o un prolactinoma o un gigantismo acromegalia, dependiendo de la edad del paciente, o un síndrome de Cushing. Listo. Estos 3 grupos. El resto no es necesario, entre comillas, tamizarlo. Es muy importante dentro de los incidentalomas buscar el efecto de gancho con la prolactina, porque básicamente se ha visto que el comportamiento de estos tumores tiene ese patrón. Recordemos pues que el efecto de gancho es una gran cantidad de hormona de prolactina que se produce, pero no logra las diluciones suficientes, por lo cual genera falsos valores elevados donde tenemos de pronto una lesión muy grande y no coincide esos valores de prolactina con los niveles hormonales. Entonces hay que hacer unas diluciones y esas diluciones sí nos muestra el valor real de la prolactina, ¿cierto? Pero siempre, y lo que vamos a tener en cuenta, la mayoría de tumores van a ser no secretos, es decir, lo que vamos a posiblemente encontrar es que estas 3 alteraciones hormonales sean totalmente negativas, ¿cierto? Y es muy importante, si tenemos una elevación, casi siempre va a ser un prolactinoma, eso pues también va a cambiar de acuerdo al grupo, pero en general la tendencia es que es un prolactinoma, y obviamente en los macroadenomas o en los microadenomas largos, ¿ok? Bueno,
¿Cuál es la frecuencia pues, de esas secreciones? El más frecuente es la prolactina, seguimos con la ACTH y por último la hormona de crecimiento. Vamos a ver que se hace mucho énfasis en la hormona de crecimiento, pero básicamente no tiene una incidencia tan elevada. Todos estos pacientes, obligación por parte de nuestro grupo, de cualquier grupo que detecte, una evaluación por endocrinología, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? Pues a pesar de toda la evidencia y que ellos recalcan en la guía, que a pesar de que hay esta serie de conceptos, todavía no está claro qué estudio realizar es hormonal, qué estudio hormonal es realizar y qué protocolo seguir. Entonces ellos recomiendan que realmente la institución, con base en la ciudad, en el país, desarrollar una guía acorde a esas alteraciones hormonales más frecuentes y tratar de establecer un protocolo basado, obviamente, en esta guía, pero es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, el tumor pues, que más evidencia tiene hasta el momento, desde el contexto sólido, es el prolactinoma, y obviamente yo recomiendo estudiarlo con la prolactina buscando ese efecto de gancho. Ahora, en los casos de hormona del crecimiento, ellos recomiendan no medir la hormona de crecimiento como tal libre, sino el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que es el más relacionado. Esto es en el contexto de tumores que secretan, porque cuando veamos que hay disfunción hipofisiaria, ellos hablan de los test de estimulación. Principalmente uno es el hormona de crecimiento y el segundo es la ACTH. Entonces la ACTH yo le mido obviamente el cortisol, pero si sospecho una disfunción, debería hacerle un test de estimulación. ¿Listo? Para la ACTH ellos recomiendan enfocar muy bien el paciente y ver si está hipertenso, diabético, tiene obesidad centrípeta, porque a veces pues el paciente tiene una manifestación y ha sido pasado por alto. Y el problema es que no tiene unos valores tan estandarizados a la hora de enfocarse sobre todo la CTH. Eso cambia entre laboratorios, según la hora del día. Entonces, realmente la parte de endocrinología y en el desarrollo de la guía es muy importante esclarecer, sobre todo en la ACTH, qué estudios realizar y cómo realizarlos, porque obviamente según la disponibilidad que tengamos vamos a tener ciertos estudios o no. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, en los casos en que yo genere hipopituitarismo, ¿qué es lo que se va a alterar? Aquí cambia un poquito la presentación porque estamos hablando entonces de lo que era hipersecreción y ahora disfunción. Entonces, en la disfunción lo más frecuente es que se alteren las gonadotropinas. Eso no tiene relación con la prolactina, es muy importante este punto porque en estos casos no vamos a encontrar tumores con déficit y con sobreproducción, sino que hay o sobreproducción o hay déficit. No están los dos combinados. ¿Listo? El segundo eje que se altera, en este caso sería el tiroideo, ni siquiera es el de cortisol, que este sería el tercer puesto, y por último el de la hormona de crecimiento. Entonces, estas incidencias a veces son bajas porque no se realizan los test de estimulación, pero es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de enfocar a estos pacientes. Bueno, entonces aquí es donde empieza un poco a enredarse el asunto porque ellos dicen, bueno, hay dos grupos cuando estamos hablando en una disfunción de hipófisis, o sea, en una alteración en la producción. Entonces, que hay un nivel bajo. Entonces, el grupo 1 recomienda estos tres estudios, T4 libre, un cortisol matutino y niveles de testosterona en general. Y el grupo 2 dice que debemos estudiarlo del grupo 1 más la TSH, la LH, FSH y el IGF-1. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque eso acorde al grupo va a cambiar mucho cuando desarrollemos los otros puntos. Entonces tener en cuenta que siempre hay que tratar de desarrollar una guía clara desde el grupo investigativo o desde el grupo de enfoque de esta condición. ¿Listo? Y siempre, como vamos a ver desde las guías de radiología, el tamaño de la hipófisis enfoca el problema. Entonces, si es pequeño y es corto, posiblemente observación. Si es microadenoma de tipo largo, posiblemente estudios hormonales y seguimiento. Y si es el grupo 3, posiblemente estudios hormonales por disfunción y posiblemente cirugía o ya seguimiento acorde a lo que se define que vamos a ver más adelante. Entonces, tener en cuenta siempre estos conceptos que acabamos de hablar. El tamaño me orienta a la posible complicación y etiología de la lesión. Bueno, ahora, entonces, yo he venido hablando pues de un tema que es el microadenoma largo, corto o ciertos microadenomas. Entonces, el microadenoma, ellos lo dividen en dos grupos. Microadenoma pequeño, que es el que está por debajo de 5 milímetros, que es menor o igual a 5 milímetros, y el microadenoma largo, también algunos lo han denominado el microadenoma de la zona gris. Porque el microadenoma pequeño, usualmente en la mayoría de guías recomiendan ni siquiera estudiar, lo vamos a ver más adelante, pero tener esa idea clara, porque son benignos, no productores y usualmente permanecen estables en el tiempo.
El microadenoma largo, que va de 6 a 9 milímetros, apoya más un adenoma funcionante y tienden a comportarse con macroadenomas, como los macroadenomas. ¿Qué quiere decir? Tienen más riesgo de crecimiento y más riesgo de alteraciones de tipo hormonal. Entonces, esto ha cambiado un poco el enfoque. Obviamente, esto depende de la guía, pero tenerlo muy claro, ¿cierto? Eso es muy, muy importante. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y es muy importante, siempre, como hemos dicho desde el principio, el paciente requiere una evaluación de imagen, porque cualquier alteración visual, si el paciente no la haya detectado, es una indicación de llevarse de forma temprana a cirugía. ¿Okay? Es que lo que pasa, que muchos de los pacientes, dependiendo de la revisión y de los estudios, hasta el 15% de los casos van a tener una alteración visual. Obviamente esto es más frecuente en los macroadenomas. Y lo que hemos hablado, si tenemos una resonancia, hágale una tomografía para evaluar las características de ese tumor, porque pues si no tiene tanto componente de adenoma, pues hay que evaluar, es sólido quístico, tiene calcificaciones. Eso obviamente es para tratar de enfocar la masa antes de definir el manejo, ¿cierto? Inclusive si le hacemos un manejo quirúrgico. Pero siempre tener al menos 2 imágenes, una resonancia y una tomografía, para poder clasificar y estadificar el tumor y para ver si inclusive si hay crecimiento o no. Obviamente esto es para definir los casos principalmente quirúrgicos. Bueno, en cuanto al grupo 2, el grupo 2 habla acerca del crecimiento. Entonces, el primer concepto es qué paciente debe seguir seguimiento. Entonces, pues obviamente es el paciente que no criterios de cirugía, como dice la guía, pero ¿cuáles son esos criterios? 1, no tiene alteración de la vía visual y no tenga efecto de masa. 2, que el paciente no tenga síntomas clínicos. Y 3, que no tenga una producción hormonal detectada. Si el paciente cumple esos 3 criterios de forma general, es un paciente que debería ir a seguimiento. Ahora, ¿cómo desarrolla la guía los siguientes puntos? Entonces, si es un microadenoma, debe hacerse un estudio cada año. ¿Listo? Microincidentaloma al año. ¿Listo? Pero si es macroadenoma, hay que hacerle la resonancia a los 6 meses. ¿Listo? Si el tumor está estable, ellos dicen, hágale seguimiento cada 1 a 2 años hasta que cumpla 3 años. Hacia el macroincidentaloma se prefiere principalmente cada año hasta completar los 3, y hacia el microincidentaloma 2 años. Pero pues realmente acá no hay una guía completamente clara y es dependiendo del criterio clínico. Cuando cumple 3 años, el paciente se le puede dar de alta o se le puede ampliar el seguimiento. Esto ya depende del criterio del clínico a la hora de definir eso, porque normalmente los adenomas crecen en el primer y segundo año. Entonces ya después de 3 años, aunque algunas guías los extienden hasta 5 años, se asocia que es una lesión estable y que no ha tenido producción de hormonas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y lo otro es, obviamente, todos los pacientes en el seguimiento, inicialmente debe hacerse esa evaluación de la parte oftalmológica. Pero si el paciente no tiene una lesión cerca al quiasma, ¿cierto? Y no ha desarrollado síntomas, ese paciente no requiere más estudios de la vía visual. Hay que seguirse por resonancia para ver si el tumor crece y el perfil hormonal. Bueno, en cuanto al perfil hormonal, entonces ellos ¿qué definen? Entonces, para los casos de macroadenomas que uno espera principalmente disfunción hipofisiaria, repítale los estudios a los 6 meses, ¿cierto? Si continúa estable, pues sobre todo los macroadenomas, repítaselo una vez cada año. Ellos no dan pues como tiempo, porque digamos que eso pues en cualquier momento puede cambiar. Entonces es muy importante. Y el otro contexto, básicamente, es el paciente si en este seguimiento a los 6 meses y al año, o según el criterio clínico, no ha tenido cambios, puede caer en el seguimiento, y más fácil hacerse un seguimiento clínico. No hay que hacer estudios hormonales, ya que pues obviamente le da el riesgo de falsos positivos y que un paciente vaya a una intervención o a un tratamiento médico de forma innecesaria. ¿Okay? Y lo último es un paciente pues que desarrolle síntomas, hay que hacerle una nueva resonancia, un nuevo perfil hormonal, y este paciente posiblemente sea candidato a cirugía. Bueno, entonces ellos hablan de que el concepto o la evidencia del grupo 2 se basa en la figura 1, que es lo que vamos a desarrollar a continuación. Pero este algoritmo que ellos han definido, pues realmente solo se hace una revisión de 49 pacientes. Entonces, a pesar de que es un apoyo importante, digamos que nos quedamos cortos con el número de pacientes a la hora de enfocar esto. Lo más importante es que los tumores que más debemos tratar de seguir en el tiempo son los macroincidentalomas, porque las disfunciones hormonales
son más difíciles de detectar y a veces pueden ser pasadas por alto. Entonces, incluso en los macroincidentelomas, si uno tiene unos estudios muy límites, se recomienda los test de estimulación para ver si hay un déficit real de la hormona, ¿cierto? Obviamente eso lo debe definir endocrinología. ¿Cuánto es el riesgo de disfunción año? Más o menos 2.4%, especialmente para los macroincidentalomas, ¿ok? Entonces, la guía o la figura 1, que es lo que desarrollamos, ellos basan los puntos A, B, C, ¿cierto? Todos estos puntos y uno se va, digamos, guiar. Entonces, nos dice, la evaluación inicial, entonces el punto A. Básicamente una historia clínica completa, un examen físico completo en estos pacientes, tratando de ver si realmente es un incidentaloma o si es un tumor que estaba en una presentación subclínica. Entonces ellos forman simplemente dos grupos. ¿Está funcionando o no está funcionando? Entonces está funcionando, es un prolactinoma, dele su tratamiento médico, posiblemente no requiera cirugía del paciente. O si requiere cirugía, pues lo definirá el tiempo. Cualquier otro tumor hiperfuncionante, cirugía. La cirugía recomendada es la cirugía transesfenoidal por vía endoscópica, ¿cierto? Eso lo vamos a ver pues a la guía, aunque eso depende pues del concepto porque vamos a desarrollar unos puntos adelante, un poco más adelante, unos puntos importantes más adelante. Si es no funcionante, entonces ellos dicen, listo, es un microincidentaloma, hágale la resonancia según el protocolo F que vemos acá, que es repítala en un año y sígalo por 3 años, ¿cierto? Para ver. Entonces, si el tumor nunca crece, nunca cambia, pues acá ellos abrirían una pestañita que es como defina simplemente si le puede dar de alta o lo sigue cada 2 años, cada 3 años, eso depende del clínico. Pero si el tumor crece o tiene una anormalidad visual, defínale la cirugía. Si es un macroincidentaloma, entonces el punto de A, que sería estudiarle campos visuales y todo el perfil hormonal. Si está normal, cualquiera de estos perfiles o cualquiera de estos dos puntos, posiblemente el paciente requiera cirugía. Si está normal, se pasa al punto G, que es repite la resonancia, pero en este grupo es cada 6 meses, ¿cierto? Lo mismo con las funciones hormonales, que también es el punto E, que ellos dicen hacerla también a los 6 meses, lo mismo los campos visuales. Y con eso va a definir. Si el tumor crece o hace alguna anormalidad, opérelo. Si no, sígalo en el tiempo. Bueno, entonces, ¿cuánto es el riesgo de que nos crezca un tumor? Y aquí es donde se empieza a apoyar la evidencia. Entonces, el que más riesgo tiene de crecimiento es el macroincidentaloma en un 24% de los casos. Y en los microincidentalomas solo crece el 10%. Esto principalmente en los microincidentalomas largos. Los cortos tienen inclusive una incidencia y un riesgo mucho más bajo. Las alteraciones en la agudeza visual o campos visuales pues se pueden documentar hasta en el 8%, obviamente eso es en el enfoque inicial, no a lo largo del tiempo. Y ellos acá hablan de la apoplejía hipoficiaria, que es en el 2% de los casos el más frecuente de los macros. En algunas guías la apoplejía la descartan o la hacen a un lado porque estos pacientes sí hacen síntomas, entonces no debe considerarse un incidentaloma hipoficiario, ¿cierto? Ahora, el riesgo de crecimiento es amplio y se va a comentar en los siguientes 2 a 7 años, pero el principal riesgo se da en los primeros 3 años, que es lo que tenemos que tener claro. Bueno, el grupo 3 es tal vez un grupo que tiene algunas controversias porque es el paciente que se debe operar y es el paciente que se le debe hacer seguimiento. Entonces, ellos dicen, ¿qué paciente se debe operar de entrada, que es el grupo 1, y qué paciente se debe operar durante el seguimiento, que es el grupo 2? Entonces, el grupo 1 nos habla, cualquier paciente que tenga compresión de la vía visual o alteraciones en las vías visuales. Cualquier otra alteración visual anormal, ¿cierto? Oftalmoplejía, un compromiso neurológico, porque a veces el incidentaloma pues no va a crecer hacia el quiasma, pero puede invadir estructuras adyacentes, ¿cierto? Cualquier lesión que abulte o comprima los nervios ópticos, pero realmente es muy similar a las primeras dos. La apoplejía hipoficiaria, ¿cierto? Que altera la parte visual, pues esto en algunos casos no entra porque ya el paciente tiene síntomas, entonces no se considera un incidentaloma, o cualquier tumor que tenga sobreproducción de hormonas diferente a un prolactinoma. Ahora, el grupo 2 es el paciente que yo vengo siguiendo y en algún momento va a requerir cirugía. Entonces ellos dicen, uno, que tenga un crecimiento significativo. Realmente en las guías no han definido de forma clara qué es un crecimiento significativo, si es 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Básicamente dicen es que crezca en dirección al quiasma, ¿cierto? Cualquier paciente que haya una disfunción endocrina, ¿cierto?, que empiece a comprimir nuevamente el nervio óptico, o un paciente que tenga una cefalea que no desaparece, ¿ok? Lo que hay que tener en claro es que si bien hay criterios quirúrgicos, cada caso debe estudiarse, individualizarse y se somete a un staff para decir qué cirugía hacer.
Y obviamente también hablamos del abordaje, si es transesferoidal o si es transcranial o si es un abordaje combinado. Esto lo debe evaluar un staff de endocrinología junto con neurocirugía para ver cuál es el mejor pronóstico y qué es lo que buscamos lograr ahí, ¿cierto? Entonces siempre tener muy claro eso. Ahora es muy importante saber que la reina en la evidencia es la compresión de las vías ópticas. Casi cualquier tumor con compresión va a ir a cirugía, ¿cierto? Y lo otro es la edad, pues obviamente en un paciente joven tenemos más riesgo de que crezca el tumor, entonces en estos pacientes se preferiría una cirugía de forma temprana. En los pacientes con más compromiso de su calidad de vida posiblemente no, ¿cierto? Bueno, es muy importante, el otro grupo que tiene mucho poder estadístico para operarse es la apoplejía hipofisiaria, pero obviamente que tiene alteración de la vía visual. Esto pues no tiene el total apoyo porque algunas guías dicen que esto genera síntomas, entonces no cae dentro del contexto de un incidente de la hipofisiaria, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que la cirugía no se ha visto que tenga un papel protector en los tumores que estén creciendo, pero no tengan compresión de la vía visual. Entonces, ¿qué hay como la duda? Bueno, está creciendo, hay riesgo, pero realmente hay beneficio a la hora de intervenir este paciente. Y esto es lo que nos complica un poco el enfoque, ya que si no hay una compresión clara, pues operarlo no muestra hasta el momento el mejor beneficio, ¿cierto? Ahora, otro componente muy importante, siempre tener en cuenta que si yo voy a llevar a un paciente a cirugía, tengo riesgo de darle diabetes insípida, disfunción hipofisial. Entonces, si es un paciente que no tiene una clínica franca o una falla de un tratamiento médico completamente clara, debemos tratar de ser conservadores, ya que esto es una lesión que en la mayoría de casos no va a tener ninguna repercusión clínica en el paciente, ¿cierto? Y lo que venimos diciendo es que no hay un punto totalmente claro para el crecimiento del tumor y qué tan cerca debe estar del quiasmo de los nervios ópticos para hablar de cirugía, simplemente si le está comprimiendo o no y si hay una alteración visual. Ahora, ¿cuál es el crecimiento? Entonces, el único predictor que ha tenido como riesgo de complicar el paciente es que la dirección sea realmente hacia el quiasma. El tumor puede crecer hacia los lados, hacia inferior. Eso no tiene poder estadístico. Yo tengo que hacerle seguimiento a ese tumor y ver si realmente va en dirección al quiasma o no. Y eso es lo que posiblemente habla del riesgo de que sí haya una compresión real, ¿cierto? Bueno, y los tumores que más crecen son los que crecen en el primer y segundo año. ¿Esto qué quiere decir? Que es el tumor que va a continuar creciendo progresivamente y que no va a tener freno. Después del segundo año puede crecer, sí, posiblemente, pero sería un crecimiento mucho más pequeño y suele autolimitarse, afortunadamente, ¿cierto? Bueno, y lo otro es un paciente que tenga una disfunción hipofisiaria sin síntomas compresivos, tampoco tiene evidencia de operarse. Ese paciente, hágale el reemplazo hormonal, hágale los estudios de supresión, pero a menos de que tenga síntomas compresivos, opte por no operarlo, manéjelo de forma conservadora. Y siempre tener claro que la cirugía, usualmente de elección, es la resección transesfenoidal. Bueno, desarrollamos otras guías y otros puntos. Entonces, miremos esta guía, que la resumí en tres diapositivas. Entonces ellos dicen, no, tenemos unas indicaciones absolutas que es al examen inicial y durante el seguimiento, y unas indicaciones relativas de cirugía, eso no lo vimos en el concepto inicial. Entonces, en la evaluación inicial, cualquier adenoma que esté comprimiendo, eso es completamente claro, pero miren, un tumor secretor de ACTH o un tumor secretor de hormona de crecimiento. Entonces, en estos casos, previamente no lo habíamos hablado y miremos estos dos conceptos. Durante el seguimiento, que crezca y si genera compresión o que haga una apoplejía. Estos sí suelen ser un poco más claros en el contexto. Ellos dicen las indicaciones relativas. Entonces, un paciente asintomático con un adenoma no funcionante, pero que abulte el quiasma óptico sin alteraciones visuales, especialmente en pacientes jóvenes. Lo mismo, adenoma no funcionante cerca al quiasma óptico para una mujer que tenga deseo de embarazo. Miremos esta indicación cómo cambió de forma importante. Cualquier macroadenoma no funcionante con riesgo de apoplejía. Aquí meten los pacientes sobre todo con anticoagulantes. Entonces esto es un concepto nuevo que no está dentro de la guía, pero miremos que desarrollan otros puntos. O un macroadenoma no funcionante en pacientes que tengan alto riesgo de perderse durante el seguimiento o que se esté sospechando alguna malignidad. Entonces miremos cómo va cambiando el contexto acorde a la guía. Miremos ellos cómo lo dividen. Estos son un poco más. Ellos dicen el incidentaloma pequeño, entonces es micro, es una lesión pequeña, menor de 5 milímetros, simplemente haga una resonancia y si no hay cambios, simplemente haga un seguimiento clínico al paciente, no tiene que hacerle más imagen ni nada. Y eso se hablan
aquí de que sea un poco más grande el tumor, que sea un microadenoma largo. Entonces, pero miremos que ellos solo piden prolactina y hormona de crecimiento. Si está normal, hágale solo seguimiento con resonancia cada 2 años, porque posiblemente eso no crezca ni tenga algún cambio. Y eso no cambió, hágale seguimiento, listo. Pero si hubo algún cambio, ya empieza a evaluar la parte quirúrgica. Están elevados, entonces defina tratamiento médico, cirugía, la prolactina más tratamiento médico y la alteración de la hormona de crecimiento más hasta la cirugía, ¿cierto? Y en los macroprolactinomas ellos dicen, váyase con todo el perfil hormonal, inclusive hágale de una vez los test de estimulación porque sospechamos disfunción. Funciona, trátelo, posiblemente cirugía. No está funcionando, entonces, ¿tiene efecto de masa? Sí. Un examen visual está normal. Hágale seguimiento, esto es muy importante, un manejo conservador. Hacia ese efecto de masa, el paciente no tiene una alteración clínica documentada por campos visuales o perfil hormonal, no lo opere, vigílelo. ¿Está alterado? Sí, opérelo. Listo. No tiene efecto de masa, sígale el perfil hormonal durante los 3 años, pues aquí recomiendan que ya es cada año. Si hay alguna alteración de esto, evaluar cirugía o seguimiento médico. Entonces nos dan estos puntos de práctica clínica. Ellos dicen, la mayoría de incidentalomas hipoficiarios más pequeños de 5 milímetros no requieren incluso ni siquiera estudios de investigación porque pueden ser efectos de artefactos. Entonces, dentro de ese punto de una práctica clínica, ellos dicen, si usted tiene dudas, mejor repítale una resonancia de cortes finos de la silla hipoficiaria contrastada para ver si realmente es una imagen real o no es un artificio. Un incidentaloma hipoficiario nunca tiene por qué generar signos y síntomas, por eso muchas guías sacan la apoplejía hipoficiaria porque esto desarrolla síntomas, ¿cierto? La mayoría de microincidentalomas tienen un curso benigno, no hay que estudiarlos, simplemente en la mayoría de casos seguimiento clínico. No se extienden a esos pacientes porque un falso positivo es más fácil encontrarlo y termina interviniendo un paciente a un tratamiento médico de forma innecesaria. Siempre obsérvelos, siempre. Inclusive para los macroadenomas no funcionantes que no tienen efecto de masa, obsérvelos, aguante, no lo opere. ¿Listo? Y es muy importante que la cirugía esté indicada es en los pacientes que tengan anormalidades visuales o un alto riesgo de desarrollar alteraciones visuales o apoplejía durante el seguimiento. Ya hablamos de eso. Esta otra guía, miremos que ellos simplemente hacen la resonancia y lo clasifican de entrada en macroadenoma, microadenoma o lesiones no funcionantes, sobre todo de tipo quístico. Estas lesiones simplemente, ¿tiene alguna indicación de manejo? Sí, hágasela, si no, no. Un macroadenoma, hágale estudios hormonales. Sí, está alterado, posiblemente cirugía. No, manejo expectante. Ellos no dan más vueltas, no hablan tanto de ese perfil. Y en el microadenoma, miren que ellos solo en esta guía hablan de hacerle la prolactina, no hablan de ningún otro perfil hormonal. Si está alterada la prolactina, pues maneja el prolactinoma. Está normal. Entonces, estúdiele un cuadro metabólico, una alteración de la ACTH, búscale un Cushing. Y si realmente el Cushing es negativo, los estudios, manejo expectante, no un perfil hormonal. Y así sucesivamente. Bueno, en cuanto al manejo expectante, miremos cómo lo hacen. Resonancia cada 6 meses. Y ellos dicen, ¿cambió algo? Evalúe la cirugía. No cambió, sígalo cada 12 meses, al menos por 3 años. Esa otra guía, solo hacen 2 grupos, micro y macro. El micro le hacen estos 4 estudios, que es prolactina, hormona de crecimiento y un perfil tiroideo. No está funcionando, obsérvelo. Está funcionando, trata acorde a la patología. Prolactina, tratamiento médico, posiblemente estos otros 3 grupos, manejo quirúrgico. Lo macro, entonces, hágale toda esa función hormonal más la parte visual. No hay anormalidades, obsérvelo. Ellos no están diciendo que si tiene efecto de masa, no tiene efecto de masa, simplemente está alterada la vía visual. Si no está alterada, obsérvelo. Está alterada, entonces hágale todo un estudio endocrino y defina posiblemente si requiere cirugía. Ahora, ¿cuáles son los puntos de esto? Y miremos que esta guía nos habla de que el uso de la resonancia puede llegar hasta un 20% de los casos de incidentalomas, ¿cierto? Inclusive sin síntomas. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas de estas lesiones el paciente va a tenerla toda su vida y no va a hacer nada. ¿Listo? La mayoría de incidentalomas son pequeños, benignos, no funcionantes, por lo cual no hay que hacerles tratamiento. Siempre medir la prolactina y es muy importante evaluar esa parte de la concentración con el efecto de gancho. Y siempre recordar que es que el que más riesgo tiene de crecimiento son los macroincidentalomas, 4 veces más comparados con los microincidentalomas. Y esto no hacen una subdivisión en largos y cortos, ¿cierto?
Y esta guía recomienda que el seguimiento sea por al menos 5 años. Si después de esa barrera de tiempo no ha habido cambios, dele alta al paciente o simplemente hagan un seguimiento clínico, no requiere nada más. Entonces, en esta guía ellos miren cómo hablan en 2 puntos muy claros por qué la apoplejía no debe tenerse en cuenta como un incidente de loma. Primero, porque tiene un cuadro clínico de presentación. Y segundo, porque es una emergencia médica. El paciente debuta y tiene síntomas claros a la hora de enfocarse. Dan pues como toda la presentación que normalmente da este cuadro clínico y algunos puntos claros en cuanto a los estudios que deben realizarse. Entonces, miremos que esta patología, a pesar de que se incluye en la guía endocrina, algunas guías la hacen a un lado por estos 2 conceptos importantes. Miremos esta otra guía, supremamente amplia, largo. Entonces, se evalúan los siguientes puntos, A, B, C, D, E. Entonces uno empieza, incidentaloma, listo. Es todo el estudio completo. Estudios de imagen para caracterizarla. Y ellos hacen 2 grupos, microincidentaloma y macroincidentaloma. Hay 2 rutas. En el micro no produce, sígalo. Pero yo recomiendo seguirlo en los años 1, 2 y 4 con resonancia, sin perfil hormonal. Creció ese paciente, posiblemente cirugía. No creció, vigilancia. Y miramos que en el grupo productor ellos forman 3 perfiles, ¿cierto? Que es en cuanto a producción. Cuando no tiene producción, sino que es déficit, estudian o lo que es hormona de crecimiento o Cushing o déficit de la ACTH y el perfil tiroideo. Y ya siendo productor efecto de masa. Entonces miramos que esta guía trata de desarrollar punto por punto todo ese perfil y ya se empieza a enredar un poco el asunto. Y esto es donde ya uno empieza a revisar la evidencia y empieza a tener estos componentes. Entonces, y acá nos dan pues los puntos uno a uno tratando como de llevar ese componente, pero también empieza a enredarse. Miremos esta todavía inclusive más compleja. Entonces, paciente asintomático y le encontró el adenoma. Primero, mírale la prolactina. Entonces, si este eleva, listo, prolactinoma. Fue negativo, entonces hágale hormona de crecimiento, lo mismo. Está alterada, entonces es un tumor productor de hormona de crecimiento. Está negativo, pasa entonces a la ACTH. La ACTH le dio alterada, listo, ya sabemos que es un Cushing. Si no está alterada, entonces hágale un test de supresión con dosis bajas de dexametasona. Si lo detectamos alterado, listo, es el tumor, es un Cushing. Si no está alterado, entonces hágale una TSH y ahí se va desarrollando la guía. Entonces miramos que se empieza a entrar porque aquí es salto por salto con el paciente. Esta otra guía, incidentelomas hipoficiarios, 2 grupos, tamaño, tipo. Entonces, por el tamaño, solo hacen 2 grupos, microincidentaloma. Simplemente ellos dicen, hágale seguimiento. Usted no le encontró clínica, no requiere hacer un perfil hormonal. En cambio, los macros, sí hay que ver efecto de masa o no. Listo, si tiene efecto de masa, de entrada o invasión al seno carnoso, opérelo. Si no hay efecto de masa, entonces hágale seguimiento. Y ahí seguimos en todo este círculo. Pero ellos dicen, bueno, no, encontramos que sí es productor. Entonces, según el tipo, hacen 3 grupos. Los prolactinomas, los otros grupos y el grupo 3, que son los tumores de gonadotropinas. Prolactinoma, trátelo. Todo lo que es hormona de crecimiento de la tiroides y la ACTH, paciente debe ir en general a cirugía transesfenoidal. No quiere cirugía o no es posible, hágale tratamiento médico. Pero bueno, después de todo esto y de hacer un seguimiento estricto, las guías de radiología decidieron hacer parte de esto. Esto es ya para cerrar la charla y es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, realmente de todo lo que hemos hablado, qué pacientes deberíamos estudiar y qué pacientes no. Entonces ellos dicen que inclusive hasta la fecha el 50% de los adenomas se han empezado a detectar por tomografías de emisión de positrones. Ahora, se puede asemejar con muchas otras lesiones. Ellos hablan principalmente de 3 lesiones que son las metástasis, la histiocytosis de células de Langerhans y la hipófisis linfocítica inflamatoria, ¿cierto? Pero es muy importante que ellos dan un nuevo enfoque y es muy llamativo y nos hablan de 5 conceptos. Entonces, ¿cuál es el primer concepto? Ellos dicen que cualquier lesión que tenga aspecto quístico se debe considerar como un quiste de la bocha de Rathke y que si no hay efecto de masa, ese paciente no requiere seguimiento. Toda lesión por debajo de los 5 milímetros posiblemente no requiera seguimiento, eso es muy importante. Los tumores o los incidentalomas de tipo micro, pero largos, ellos sí dicen, hágale al menos una historia y una disfunción endocrina para definir qué se va a hacer con este paciente. Pero no hablan de un seguimiento tan estricto. En cambio, los macroincidentalomas, sobre todo sólido o sólido quístico, ellos sí recomiendan hacerle un estudio de función de seguimiento y de perfil hormonal
en los siguientes 6 a 12 meses, ¿cierto? Y es muy importante que todo paciente con efecto de masa de entrada sí requiere una evaluación completa por neurocirugía, endocrinología y oftalmología. Entonces miramos cómo ellos desarrollan esta guía un poco más simple. Listo, entonces usted hizo la PET, lo puede caracterizar la lesión, entonces vaya a la figura 1 que es la que vamos a ver a continuación. No es posible evaluarlo, entonces es un paciente que se le está estudiando una metástasis o algo muy grave. Ese paciente no le haga más estudios, limite el esfuerzo terapéutico en él y no trate de someterlo a tratamientos innecesarios. Es un paciente que tiene buena esperanza de vida o no es una patología terminal, hágale una resonancia. Y la resonancia la viene en un grupo muy simple. Entonces, una lesión quística simple, sin efecto de masa, no le haga más estudios, no le haga más seguimiento. Tiene efecto de masa o va a las estructuras adyacentes, deje que el endocrino y el neurocirujano se encarguen de eso. Es una lesión sólida o solidoquística, menos de 5 milímetros. Si quiere, hágale un estudio hormonal. Y si el estudio hormonal es normal, no le haga más seguimiento, no requiere más imágenes. Simplemente, si decide, hágale un seguimiento clínico al paciente. 5 a 10 milímetros, hágale un estudio hormonal. Inclusive ellos dicen, no requiere más imagen, no lo invada más porque lo que va a generar es sesgos en el seguimiento. En cambio, ellos van por el grupo de mayor tamaño y ellos dicen, tiene efecto de masa, listo, endocrino y neurocirugía, posiblemente cirugía. No tiene efecto de masa. Este sí sígalo al menos cada 6 a 12 meses con estudios hormonales y con resonancia. Entonces, ellos dan todos estos puntos muy importantes y ellos dicen que es que la mayoría de adenomas hipoficiarios o incidentales se encuentran, están en un cuarto de la población y la mayoría nunca desarrollará síntomas, por lo cual es mejor manejarlos de forma conservadora, ¿cierto? Si es una lesión quística, piensen en un quiste de la bolsa de Rathke, más que en un adenoma hipoficiario, ¿cierto? Y lo bueno es que la mayoría de adenomas hipoficiarios son benignos. Y el que realmente debemos tener en la cabeza es que el macroadenoma es el que más riesgo tiene de crecer y alteraciones hormonales, inclusive menos que los microadenomas. Ellos no hacen esa división tan estricta de largo o corto, ¿cierto? Y lo otro es siempre evaluar muy bien la lesión con resonancia y con tomografía para tener ese patrón de presentación. Inclusive, si el paciente tiene una tomografía por emisión de positrones, es mejor hacer una tomografía y después una resonancia para caracterizar completamente la lesión. Ya para concluir, los incidentelomas hipoficiarios son una patología que viene en aumento por el sobreuso de imágenes, a pesar de que no hay guías claras, estamos desarrollando conceptos claros en cuanto al tamaño, a la presentación. Listo, afortunadamente la mayoría de lesiones son pequeñas, asintomáticas, por lo cual ni siquiera van a meter un seguimiento mayor en cuanto a perfil hormonal ni estudios de imagen. Y lo que viene cobrando más fuerza son las guías de radiología para no enredarnos tantos con ese perfil hormonal. Y ya cuando hay efectos de masa o alguna alteración importante, sí evaluación por endocrinología y neurocirugía. Y con eso finalizamos. Muchas gracias. Estamos atentos a dudas, comentarios. Buenos días, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si no, pues voy como a dar unas ideitas pues claras como con respecto a la charla de Simón. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, la charla de Simón pues está como muy resumida en la idea general de lo que queríamos mostrar. Es importante tener en cuenta entonces que a grandes rasgos, digamos que es un dato que nunca debemos olvidar y es que más o menos el 10.6% de la población tienen adenomas hipoficiarios que pues no son diagnosticados, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico de un incidentaloma hipoficiario. Con respecto a lo que decía Simón, es importante tener en cuenta que solamente los pacientes que se deben mandar a evaluación neurooftalmológica son los incidentalomas que abultan o comprimen el quiasma, o digamos también que contactan, ¿sí? Aunque ellos no dicen la palabra contactan, pero lo que es importante que quede claro es que pacientes que no tengan contacto con el quiasma no es necesario que vayan pues a evaluación neurooftalmológica, solamente cuando empiezan a tener algún contacto. En cuanto a la valoración de si un adenoma es funcional o no,
es importante tener en cuenta que los pacientes, y eso pues a uno, digamos que puede ocurrirle en la consulta, pacientes que tengan unos valores de prolactina elevados, no necesariamente tienen un prolactinoma, ¿sí? Y creo que Simón pues también hizo la salvedad en eso. ¿Por qué? Porque en términos generales hay pacientes que pueden tener un adenoma no funcional y esa hiperprolactinemia que están haciendo es por la compresión del tallo hipofisiario. Entonces, al no llegar, pues digamos, suficiente dopamina a la hipófisis, que es lo que frena la producción de prolactina, entonces ella pierde ese freno y empieza pues a liberar hormona, pero no porque primariamente los lactotropos estén produciendo más hormona de lo normal. Hay como un riesgo, digamos, una tabla general que habla de que pacientes que tengan valores de prolactina por encima de 200, con absoluta seguridad si estamos frente a un prolactinoma. Pero en términos generales, prolactinas menores de 200, usted las divide en dos y eso más o menos le da como una especie de probabilidad de qué tanto realmente estamos frente a un prolactinoma. Entonces, un paciente que tiene una prolactina de 200, pues ya tenemos un 100%, ¿sí? Porque esa es la mitad de 200. Pero pacientes que tengan, digamos, prolactinas de 100 o de 75, entonces digamos que estamos en un riesgo realmente de 50 o de 35% de estar realmente frente a un prolactinoma. Entonces son los típicos pacientes que llegan a la consulta con el agonista dopaminérgico, por ejemplo, entonces se disminuyen los valores de prolactina, pero uno tiene un hallazgo imagenológico que no ha cambiado. Entonces muchas veces se empieza a considerar que realmente estamos es frente a un paciente con un prolactinoma resistente al manejo médico, que por definición pues es considerado, si no disminuye en un 50% su volumen. Pero entonces la consideración importante que hay que tener en esos casos es que realmente no estamos frente a un prolactinoma, sino realmente a un adenoma no funcional. Una cosita pues que quería aclarar con respecto a lo que dijo Simón es que los pacientes con adenomas hipoficiarios, digamos con inmunoreactividad, pues para GH y LH realmente los adenomas con inmunohistoquímica productores positiva para ellos nunca son considerados como funcionales, ¿sí? Y eso fue pues como algo que tiene que quedar claro porque en general esos adenomas nunca se clasifican funcionales, ¿sí? O sea, los positivos para GH y LH. Y algo nuevo que ha cambiado pues como digamos en estas guías es que antes ellos sugerían que todo paciente con disfunción hipofisiaria se llevara a cirugía, pero eso no, estas nuevas guías que va como muy de la mano con los guías de los adenomas no funcionales, es que ellos ya consideran que necesariamente no con la cirugía se vaya a mejorar ese panhipopituitarismo o ese hipopituitarismo, pues sí son menores de 3 ejes comprometidos. Entonces, digamos que ese es un cambio relativo. Esos pacientes no necesariamente consideran ya el manejo quirúrgico. Y en lo otro que sí se han vuelto como un poquito más radicales es que los pacientes que contactan el quiasma, perdón, no los que contactan, sino los que abultan o comprimen el quiasma, así estén asintomáticos desde el punto de vista visual, deben llevarse a cirugía, ¿sí? Pero solamente si abultan o comprimen. Un paciente que solamente, digamos, esté cerca o contacta en términos generales, no necesariamente necesitan manejo quirúrgico, sino que son susceptibles pues, de una vigilancia estrecha. Pero si lo abulta o lo comprime, o sea, uno ve la elevación y la compresión del quiasma, así no tenga déficit visual, la recomendación es llevarlo a cirugía y eso es algo pues digamos relativamente nuevo porque eso era pues como un concepto muy debatido. Bueno, y lo último es que con respecto a la producción de GH, digamos hay un concepto nuevo que cada vez está tomando más fuerza y es el déficit de hormona de crecimiento que
digamos, los síntomas son muy parecidos y el compromiso, pues, como en la calidad de vida a un paciente con un hipocortisolismo central. Entonces, en las guías nuevas también hablan, pues, como de tener en cuenta esos síntomas que pueden estar en relación con deficiencia de GH. De hecho, hay unas guías para el manejo de deficiencia de GH en pacientes con patologías hipoficiarias, pero ellos solamente empiezan como a abrir la puerta a que hay que tener en cuenta la presencia de eso, pero en estas guías, no en las guías de deficiencia de GH, sino en estas guías, no dan unas instrucciones todavía claras de en qué momento, pues, como empezar el tratamiento de esos pacientes con deficiencia de GH, pero es importante como que todos empecemos a tener en cuenta que la deficiencia de GH es algo que está presente, es importante, y cuando requiere tratamiento, es un tratamiento que realmente vale la pena porque mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Bueno, eso era todo lo que tenía para decir. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda. Simón, si tienes algo nuevo que decir o si el doctor Ignacio considera pues que ya se clausure la charla. Bueno, en vista de que no hay más preguntas ni observaciones, voy a aprovechar 30 segundos para felicitar a Simón y a Claudia por esa conferencia. Un tema muy interesante, muy bien expuesto con tantos algoritmos y con tantas opciones nuevas o diferentes de tratar los pacientes. Muy bien. Bueno, yo creo que si no hay pues como más dudas al respecto, yo creo que entonces ya damos por terminada la sesión. No sé si Simón quiera decir algo más. No, profe, todo muy claro. Bueno, bueno, listo. Muchas gracias a todos por acudir. Bueno, que tengan feliz día.